Sofía Rivera regresaba a su pueblo natal después de muchos años. La carretera serpenteante que subía por las montañas estaba cubierta por una ligera neblina, y los últimos rayos del sol pintaban de naranja y púrpura las laderas. Cada curva del camino le recordaba la infancia, pero había algo distinto esta vez, un silencio pesado que parecía observarla mientras avanzaba. Al descender del autobús en la plaza principal, Sofía sintió el aire frío rozar su rostro. Las casas de teja roja, con sus paredes agrietadas y ventanas antiguas, daban la sensación de estar detenidas en el tiempo. Calles estrechas, adoquinadas y silenciosas la rodeaban, y solo el murmullo del viento y el canto lejano de un ave nocturna rompían la quietud. Sofía se ajustó la mochila y respiró hondo, consciente de que algo la había llamado de regreso. Caminando, una joven se asomó desde una puerta entreabierta. Lucía Torres, maestra de la escuela local y amiga de la infancia de Sofía, la miraba con sorpresa y preocupación. Sofía, no esperaba que regresaras tan pronto, dijo Lucía, con un hilo de voz tembloroso. Algo me trajo aquí, las historias de mi abuela, las sombras que siempre mencionó, siento que algo no está bien, respondió Sofía, mientras su mirada recorría los muros antiguos. Lucía suspiró y bajó la voz. Dicen que algunas sombras nunca desaparecen, regresan cuando alguien las despierta. Sofía siguió caminando, observando símbolos extraños grabados en puertas y paredes. Cada paso parecía acercarla a un pasado que no entendía del todo. El viento se colaba por los callejones, trayendo consigo un murmullo apenas audible que repetía su nombre. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras la sensación de ser observada crecía. Finalmente, llegó a la casa de su abuela, abuela Elena. La puerta de madera azul estaba desgastada por los años, y un gato negro cruzó la entrada silencioso. Abuela Elena abrió la puerta, su mirada firme y profunda irradiaba autoridad y cariño al mismo tiempo. No vuelvas a husmear donde no debes, pero parece que el pasado te ha traído de regreso, dijo la anciana. Abuela, hay cosas que no entiendo, siento que algo me espera, algo antiguo, Sofía habló con un hilo de preocupación en su voz. Las sombras no olvidan, y algunos secretos son más antiguos que tú. Ten cuidado, Sofía, respondió abuela Elena, mientras la luz del atardecer iluminaba su rostro arrugado, resaltando cada línea como si contara su propia historia. Al caer la noche, Sofía se preparó para dormir, pero no pudo. Una brisa helada entró por la ventana, y un susurro casi imperceptible pronunció su nombre. Sofía se acercó a la ventana, mirando la calle desierta y las sombras que parecían moverse entre la neblina. Un paso resonó en el empedrado, pero no había nadie allí. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su pecho. Sofía tomó entre sus manos un diario antiguo que había traído de la infancia. Las páginas amarillentas contenían relatos de su abuela sobre historias olvidadas del pueblo, sobre secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Al abrirlo, descubrió símbolos y anotaciones en los márgenes que parecían dibujar un mapa hacia lo desconocido. El viento aumentó y los susurros se hicieron más claros, como si alguien invisible la guiara hacia un destino que ella aún no comprendía. Sofía sabía que su regreso no era casualidad, algo la había traído de vuelta para enfrentar un misterio que llevaba décadas dormido. En los últimos minutos de la noche, Sofía miró por la ventana nuevamente. Entre la niebla, una sombra fugaz cruzó el callejón, desapareciendo antes de que pudiera distinguirla. Apretó el diario contra su pecho, respirando hondo, y comprendió que su viaje apenas comenzaba. Un último susurro, apenas audible, llenó la habitación, Sofía. Y con ese sonido, el misterio del pueblo de las sombras se sentía más cercano que nunca. La noche se había asentado sobre el pequeño pueblo de montañas. La neblina envolvía cada callejón, cada casa de teja roja, y los sonidos del viento parecían cargados de mensajes ocultos. Sofía permanecía junto a la ventana de su habitación, sosteniendo el diario antiguo, intentando descifrar los símbolos que su abuela había escrito con mano temblorosa hacía décadas. Mientras tanto, en la calle, Lucía vigilaba desde la sombra. La maestra conocía los secretos de la villa mejor de lo que admitía, historias que sus propios padres le habían contado en susurros.
Decidió subir hasta la casa de Sofía, tocando suavemente la puerta para no alertar a nadie. «Sofía, ¿aún estás despierta?», dijo Lucía con voz preocupada. «Sí, no puedo dormir. Cada página de este diario me hace sentir que algo me observa», respondió Sofía, mostrando los símbolos que parecían moverse ante la luz de la lámpara. Ambas jóvenes examinaron las notas. Algunos símbolos eran sencillos, pero otros mostraban patrones complejos, círculos concéntricos, líneas que se cruzaban formando figuras imposibles, como si escondieran un mensaje dentro de otro mensaje. Estos símbolos, mi abuela me los enseñó de niña, pero nunca entendí su significado. Siempre decía que solo debíamos mirar lo suficiente para ver, sin tocar, murmuró Sofía. Lucía asintió. Siempre he sentido que esos símbolos nos hablan, como si quisieran guiarnos hacia algo, o advertirnos de algo. De repente, un ruido proveniente del patio trasero hizo que ambas se giraran. El gato negro de abuela Elena estaba sentado, mirando fijamente la puerta que daba al callejón. Sus ojos brillaban en la penumbra. La neblina se movió como una cortina que cubría algo oculto. Sofía y Lucía intercambiaron miradas, conscientes de que el pueblo guardaba secretos que no se revelaban fácilmente. Sofía decidió salir a investigar, tomando una linterna antigua. Lucía insistió en acompañarla. Mientras bajaban por el estrecho sendero detrás de la casa, la sensación de ser observadas crecía. Cada sombra parecía moverse de manera independiente, y el viento traía murmullos que se confundían con palabras: «Sofía, ven». Al llegar a un pequeño patio trasero, encontraron una puerta de madera oculta entre la hiedra. Estaba cubierta de símbolos similares a los del diario. Sofía tocó la puerta, y al instante un escalofrío recorrió su espalda. «¿Debemos abrirla?», preguntó Lucía, con la voz temblando. «No lo sé, pero siento que esto es lo que mi abuela quería que encontrara», respondió Sofía, apretando los dientes y colocando su mano sobre la manija. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor a tierra húmeda y a madera vieja llenaba el aire. Ambas bajaron lentamente, cada paso resonando en las paredes de piedra. En el fondo, una luz tenue iluminaba lo que parecía un pequeño altar con velas y objetos antiguos, calaveras de cerámica, amuletos de obsidiana y un retrato antiguo de alguien que parecía mirar directamente a Sofía. «¿Quién es?», preguntó Lucía, tocando el marco polvoriento. Sofía se acercó. Sus ojos se agrandaron al reconocer los rasgos: «Es mi tatarabuelo, pero él desapareció hace décadas, dicen que la villa lo olvidó, pero aquí, parece que nunca se fue». El viento sopló con fuerza, apagando una de las velas y proyectando sombras danzantes en las paredes. Los símbolos del diario comenzaron a brillar tenuemente, como si respondieran a la presencia de Sofía. «Es como si el diario y este lugar estuvieran conectados, y que nos están llamando», susurró Sofía. De repente, un ruido seco se escuchó detrás de ellas. Giraron, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificó. Una sombra fugaz se movió por el borde de la luz, desapareciendo antes de poder identificarla. Sofía comprendió que la villa no estaba vacía, algo antiguo y poderoso acechaba en las sombras. «Tenemos que ir con cuidado, esto es más grande de lo que pensé», dijo Lucía, mientras ambas subían nuevamente a la luz de la luna. «Sí, y creo que esto es solo el comienzo», respondió Sofía, con la mirada fija en la puerta que acababan de cerrar. Cuando regresaron a la casa, abuela Elena las esperaba en la sala, con los ojos cargados de preocupación y autoridad. «El pasado os ha despertado, y ahora él os observa. Tenéis que prepararos, porque no todos los secretos esperan ser descubiertos, algunos cazan». Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La noche se volvió más silenciosa, pero en el aire había un murmullo persistente, un recordatorio de que las sombras de la villa no dormían y que su viaje hacia lo desconocido apenas había comenzado. Un último susurro, casi imperceptible: «Sofía, tu historia apenas comienza». La mañana siguiente, la niebla cubría el pueblo como un manto gris.
Sofía no podía dejar de pensar en el altar secreto que habían descubierto la noche anterior. Cada símbolo del diario parecía palpitar bajo la luz del sol, como si estuviera vivo. Lucía llegó temprano, con un termo de café caliente y una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Sofía, he estado pensando, ¿y si lo que encontramos no es solo historia, y si hay alguien o algo que vigila todo esto?, preguntó Lucía mientras caminaban por la plaza principal. Sofía suspiró, sujetando el diario. Lo siento, Lucía, pero siento que mi abuela sabía más de lo que nos contó. Hay secretos que nunca debieron salir a la luz, y aún así, siento que debo continuar. Mientras hablaban, un hombre apareció entre la niebla, alto y delgado, con ojos oscuros que parecían atravesarlas. Vestía un sombrero antiguo y un abrigo largo que flotaba con la brisa. Buenos días, señoritas, veo que han encontrado lo que estaba escondido, dijo con voz profunda, casi como un eco. Sofía y Lucía se miraron, incómodas. ¿Quién es usted?, preguntó Sofía, tratando de mantener la calma. Alguien que conoce el pasado de este pueblo, y sus secretos más antiguos, respondió, dando un paso más cerca, dejando entrever un colgante de obsidiana que brillaba a la luz de la mañana. El hombre se presentó como don Rafael, un historiador local que había dedicado su vida a estudiar las leyendas del pueblo y los misterios de sus antepasados. Explicó que ciertos descendientes de familias antiguas, como la de Sofía, estaban destinados a descubrir secretos que debían permanecer ocultos. El diario de su abuela no es un simple recuerdo, dijo don Rafael, tocando el libro con reverencia. Es un mapa, una guía hacia algo que muchos han buscado, y que no todos sobreviven al encontrar. Sofía sintió un escalofrío. Cada palabra de don Rafael aumentaba la sensación de peligro. ¿Qué significa todo esto? ¿Porque yo?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque las sombras te eligieron, Sofía, y ellas nunca olvidan, respondió él, con seriedad. Esa tarde, Sofía decidió explorar nuevamente el callejón donde habían encontrado la puerta secreta. Esta vez, estaba acompañada por Lucía y don Rafael. Al descender por las escaleras, descubrieron un pasadizo más profundo, lleno de murales que representaban figuras humanas entrelazadas con sombras alargadas, como si las personas estuvieran siendo absorbidas por la oscuridad. Es increíble, parece un libro viviente, murmuró Lucía, admirando los murales. Cada símbolo y cada figura cuentan la historia de nuestra familia, y de las sombras que la persiguen, explicó don Rafael, iluminando los murales con su linterna. De repente, un murmullo emergió desde la profundidad del pasadizo, un lamento humano mezclado con un eco fantasmal. Las sombras en los murales parecían moverse, siguiendo sus pasos. Sofía sostuvo el diario con fuerza y sintió que algo intentaba comunicarse con ella a través de las palabras escritas hace décadas. Un golpe seco resonó detrás de ellos. Don Rafael giró, pero no había nadie. Sin embargo, una sombra fugaz cruzó frente a Sofía, susurrando su nombre con un tono que parecía mezclar miedo y advertencia. Sofía, detente, no sigas. El miedo y la curiosidad chocaban dentro de ella. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Aún así, su determinación crecía. No puedo detenerme, debo descubrir lo que nos espera, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Mientras ascendían de regreso, don Rafael miró a Sofía con seriedad. Debes saber que el próximo paso será peligroso. Lo que encontrarán en la noche marcará sus destinos para siempre. Las sombras no solo acechan, cazan. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La sensación de que algo la seguía era más intensa que nunca. Entre sueños inquietos, vio figuras oscuras moviéndose por las calles, susurrando secretos olvidados. Una voz suave, pero firme, repitió: Sofía, tu elección determinará todo. Y así, el pueblo de sombras reveló su primera advertencia seria: el pasado estaba vivo, y el juego apenas comenzaba. El sol apenas despuntaba sobre las montañas, iluminando las calles empedradas del pueblo con un resplandor dorado. Pero la belleza del amanecer no lograba disipar la sensación de inquietud que envolvía a Sofía.
Cada paso que daba parecía resonar con ecos del pasado, y la memoria de la puerta secreta no dejaba de atormentarla. Lucía llegó con su bicicleta, lista para acompañarla. Sofía, hoy debemos visitar la plaza central. Algo me dice que los secretos del diario no solo se esconden en la casa de tu abuela, dijo, mientras colocaba la bicicleta contra un muro antiguo cubierto de enredaderas. Sofía asintió, con el diario bajo el brazo. Siento que hay pistas, símbolos que se repiten en distintos lugares del pueblo. Cada mural, cada piedra, parecen formar un mapa invisible. A medida que caminaban, notaron que la gente del pueblo las miraba con cierta cautela. Susurros se mezclaban con el viento, nombres antiguos, advertencias y lamentos que parecían provenir de otra época. El aire estaba cargado de historia y misterio. Al llegar a la plaza central, don Rafael ya las esperaba junto a una fuente de piedra desgastada. Este lugar es el corazón de los secretos del pueblo, dijo señalando la fuente. Observa los relieves, figuras de sombras, símbolos que se parecen a los del diario. Alguien quiso que estos mensajes fueran descubiertos, pero solo por quienes estuvieran preparados. Sofía se acercó, pasando los dedos sobre los símbolos tallados en la piedra. Sintió una vibración leve bajo sus manos, como si la piedra respondiera a su toque. ¿Puedes sentirlo?, preguntó, mirando a Lucía. Sí, es como si la historia del pueblo nos hablara a través de las piedras, respondió Lucía, con voz asombrada. De pronto, un niño apareció corriendo entre la multitud, con una expresión de alarma. Señorita Sofía, mi abuela me dijo que viniera, algo extraño está sucediendo en la iglesia vieja. Sofía y Lucía intercambiaron miradas y siguieron al niño hacia la iglesia, una construcción antigua en el límite del pueblo, cubierta de musgo y hiedra. Al entrar, el aire estaba frío y denso, y la luz filtrada por los vitrales proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Don Rafael encendió su linterna, iluminando un mural que ocupaba toda la pared del altar. Era un mapa del pueblo, pero con detalles que nadie había notado, callejones secretos, casas abandonadas, y símbolos que coincidían con los del diario de Sofía. Esto confirma lo que sospechábamos, dijo don Rafael. El diario no solo habla del pasado, también indica rutas, lugares donde algo importante fue escondido. La sombra que os observa, tiene raíces profundas en este pueblo. Mientras examinaban el mural, escucharon un sonido metálico detrás de un banco. Una figura encapuchada emergió de la sombra, su rostro oculto, pero sus ojos brillaban con intensidad. He esperado mucho para encontrarlas, dijo con voz grave. Sofía, el tiempo se agota. No sabes lo que puedes desatar si continúas. Sofía dio un paso adelante, su corazón palpitando con fuerza. No puedo detenerme ahora. Necesito descubrir la verdad, aunque duela, dijo, con una mezcla de determinación y miedo. La figura encapuchada rió suavemente, un sonido que se mezclaba con el eco de la iglesia. Entonces prepárate, porque la verdad no siempre es lo que esperas. Y algunas sombras son más antiguas de lo que imaginas. De repente, un temblor recorrió la iglesia, haciendo que las velas se apagaran y la linterna de don Rafael titilara. El mural parecía moverse, las calles del pueblo cambiando ante sus ojos, como si la historia cobrara vida. Miren, el mapa se está moviendo, exclamó Lucía. El niño que los había guiado gritó, señalando un pasadizo oculto que se abría detrás del altar. Sin pensarlo, Sofía avanzó, seguida por Lucía y don Rafael, descendiendo por las escaleras hacia lo desconocido. Cada paso resonaba en la piedra antigua, mientras sombras danzaban a su alrededor, como si quisieran advertirles que estaban cruzando un límite prohibido. Al final del pasillo, encontraron un pequeño cuarto lleno de objetos antiguos, amuletos, calaveras de cerámica, pergaminos con símbolos desconocidos y un libro sellado con un candado de hierro. La tensión era palpable, y Sofía sintió una presencia detrás de ella. Sofía, las sombras no solo observan, ellas deciden quién merece conocer la verdad, murmuró don Rafael. El capítulo termina con Sofía extendiendo la mano hacia el libro sellado, mientras una corriente de aire frío recorría la habitación, apagando la linterna y dejando a los tres en completa oscuridad.
La oscuridad dentro del pequeño cuarto oculto parecía tener vida propia. Sofía respiraba con dificultad mientras sus dedos tocaban el libro sellado. Lucía permanecía a su lado, con los ojos abiertos como platos, y don Rafael sostenía la linterna temblando, como si incluso la luz tuviera miedo de penetrar aquel lugar. ¿Están seguras de querer abrirlo?, preguntó don Rafael, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el eco de la habitación. No tenemos elección, el diario me trajo hasta aquí, y siento que todo depende de esto, respondió Sofía, con la mano temblando pero decidida. Con un crujido metálico, Sofía giró la llave antigua que había encontrado entre los papeles del diario de su abuela. El candado cedió y el libro se abrió lentamente. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, apagando la linterna y llenando el aire de un aroma a tierra húmeda y madera antigua. Las páginas del libro comenzaron a brillar con una luz tenue, revelando símbolos que parecían moverse, como si quisieran contar una historia por sí mismos. De repente, voces susurrantes llenaron el aire, voces de personas que ya no estaban, de ancestros, mezcladas con un murmullo de advertencias. «Sofía, ¿lo escuchas?», preguntó Lucía, agarrando su brazo. «Sí, parecen decir algo», murmuró Sofía, inclinándose sobre el libro. Palabras como, protege, no confíes, busca la luz, flotaban entre las sombras. De repente, una figura apareció ante ellas, translúcida, casi flotando. Era una mujer joven, vestida con ropa antigua, con ojos que brillaban con tristeza y determinación. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, con una mezcla de miedo y fascinación. «Soy tu antepasada». «Ana María», dijo la figura con voz suave pero firme. «Hace décadas, descubrí lo mismo que ustedes. El libro, las sombras, todo esto es real. Pero advertid, algunas verdades pueden consumirlos si no están preparados». Lucía retrocedió un paso. «¿Consumirnos? ¿De qué hablas?». «Las sombras no son simples recuerdos, son fragmentos de antiguas maldiciones, fuerzas que buscan controlar a quienes se atreven a mirar demasiado profundo. Ustedes tienen un papel que jugar, y una elección que hacer». Sofía sentía su corazón acelerarse. La figura de Ana María comenzó a moverse alrededor de ellas, mostrando imágenes del pasado proyectadas en las paredes, rituales antiguos, reuniones secretas de familias que protegían el conocimiento, y la sombra que siempre había acechado el pueblo. «Mi abuela, ¿por qué nunca nos contó esto?», preguntó Sofía, con la voz cargada de emoción. «Porque el conocimiento es peligroso, y no todos están listos para enfrentarlo», respondió la aparición. «Ahora les toca a ustedes continuar. Pero recuerden, cada paso tiene un precio. Algunos ya no lo pagaron con su libertad, otros, con su vida». De pronto, el aire se volvió más pesado y las sombras comenzaron a moverse de manera más agresiva. Una corriente helada atravesó la habitación, haciendo que las páginas del libro se volaran por todas partes. Las figuras espectrales de antiguos guardianes del pueblo comenzaron a aparecer entre las sombras, observándolas. «Debemos salir, ahora», dijo don Rafael, con la voz temblando. «No, aún hay algo que necesito saber», insistió Sofía, agarrando una página que mostraba un mapa antiguo con símbolos de luz y oscuridad. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo alrededor de ellas, y la aparición de Ana María se volvió más intensa. «Sofía, debes seguir la luz, no la oscuridad. De otra manera, las sombras reclamarán lo que es suyo», advirtió, antes de desaparecer en un destello de luz fría. Lucía gritó, agarrando a Sofía. «Rápido, por aquí», dijo don Rafael, señalando una pequeña puerta oculta que llevaba a un pasadizo hacia la plaza del pueblo. Corrieron mientras las sombras parecían susurrar sus nombres, intentando detenerlas. Cada paso era un desafío, y el aire estaba lleno de un peso invisible que las empujaba hacia atrás. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, jadeando y cubiertas de polvo, el pueblo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero Sofía sabía que algo había cambiado para siempre. El encuentro con Ana María le había mostrado que las sombras eran reales, y que ahora eran parte de ellas. Esto
Esto es mucho más grande de lo que imaginé, dijo Sofía, mirando a Lucía y don Rafael. Y apenas estamos comenzando, murmuró don Rafael, con una mezcla de temor y respeto. Mientras caminaban hacia sus casas, Sofía sintió un peso en el corazón, sabía que el próximo paso la llevaría a lugares donde la línea entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, sería más delgada que nunca. El capítulo termina con Sofía observando la iglesia desde la distancia, el diario bajo el brazo, sabiendo que la verdadera prueba aún no había comenzado. La noche cayó sobre el pueblo, y la luz de la luna iluminaba tenuemente las calles vacías. Sofía caminaba delante, con el diario en la mano, mientras Lucía y don Rafael la seguían, cada paso resonando en el silencio. La experiencia dentro de la iglesia aún la perseguía, las sombras, la aparición de Ana María, y el libro antiguo que parecía susurrarle secretos que no estaba lista para entender del todo. Siento que cada símbolo, cada palabra del diario, tiene un propósito, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Sí, pero no sabemos todavía qué significa todo esto, replicó Lucía, mirando a los alrededores con cautela. Y siento que alguien, o algo, nos sigue observando. Don Rafael asintió en silencio. No es paranoia. Las sombras del pasado del pueblo son más activas de lo que imaginamos. Y hoy, descubrirán que hay secretos que los antepasados jamás quisieron revelar. Llegaron a la casa abandonada de la colina, un lugar que parecía intacto desde hacía siglos. Su fachada estaba cubierta de hiedra y las ventanas sucias no dejaban ver el interior, pero Sofía sabía que dentro encontrarían algo crucial. Al entrar, un olor a polvo y madera vieja los recibió, mezclado con un aroma extraño, casi metálico. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con tinta negra, idénticos a los del diario y al mural de la iglesia. En el centro de la sala, sobre un pedestal, descansaba un pergamino enrollado, sujeto con un lazo de cuero que parecía vivo. Esto es lo que Ana María quiso que encontráramos, murmuró Sofía, acercándose lentamente. Recuerden, el libro antiguo decía que algunas revelaciones pueden destruir a quienes no están preparados, advirtió don Rafael, mientras encendía su linterna. Cuando Sofía desenrolló el pergamino, la luz iluminó símbolos que brillaban débilmente, formando un patrón que parecía moverse ante sus ojos. Era un mapa de antiguos rituales y ubicaciones de poder en el pueblo, y una advertencia clara: no confíes en todos los que caminan entre la luz. Lucía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Quién podemos confiar? No lo sé, pero parece que la sombra que nos ha seguido no es una sola entidad, dijo Sofía, con una mezcla de miedo y fascinación. De repente, un ruido sordo proveniente del piso superior las hizo girar. Una figura encapuchada apareció en el umbral de la escalera, su rostro oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural. Finalmente, han llegado hasta aquí, dijo con voz grave. Sofía, Lucía, han abierto puertas que deberían permanecer cerradas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma. La figura levantó la mano y el aire se volvió más denso, como si la temperatura descendiera varios grados en segundos. Soy el guardián de lo que ustedes llaman sombras. Mi misión es proteger el conocimiento que los humanos no deberían poseer, pero ustedes lo han encontrado, y ahora deben decidir, continuar o retroceder. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No podemos retroceder. Si nos detenemos ahora, toda la verdad permanecerá oculta, y no podremos perdonarnos por no intentarlo, dijo con firmeza. La figura encapuchada emitió un suspiro que parecía mezclarse con el viento que recorría la casa. Muy bien. Pero sepan que la revelación que buscarán no solo cambia la historia del pueblo, también la suya. Y algunos secretos, nunca regresan una vez que se conocen. En ese momento, el pergamino comenzó a brillar intensamente, iluminando la sala con una luz dorada que proyectaba sombras danzantes en todas las paredes. Las figuras de antiguos guardianes del pueblo aparecieron, flotando en la luz, observándolas con ojos penetrantes y silenciosos. Lucía tomó la mano de Sofía, temblando. Esto es demasiado, no sé si estoy lista. Yo tampoco,
pero no hay vuelta atrás, respondió Sofía, su voz firme mientras avanzaba hacia el pergamino brillante. El capítulo termina con Sofía tocando el pergamino, y una visión cegadora de símbolos y rostros antiguos llenando su mente, revelando secretos del pasado que podrían cambiar todo lo que creían sobre el pueblo, mientras la figura encapuchada se desvanecía lentamente, dejando un eco. La elección será suya, y solo la luz verdadera lo salvará de la sombra. La madrugada estaba envuelta en una niebla espesa que cubría el pueblo. Las calles estaban desiertas, y cada farol parecía parpadear con vida propia, proyectando sombras alargadas y temblorosas. Sofía, Lucía y don Rafael avanzaban con cautela hacia la antigua iglesia, donde sentían que la verdad final los esperaba. El diario y el pergamino brillaban tenuemente bajo sus brazos, como si supieran que el momento decisivo había llegado. Siento que nos están observando, no somos solo nosotros en este lugar, murmuró Lucía, apretando la mano de Sofía. Sí, algo grande nos espera adentro, respondió Sofía, tratando de calmar su propio temor. Mantengan la calma. Esta es la prueba final, dijo don Rafael, con la voz firme pero cargada de preocupación. Al entrar, el aire se volvió más pesado, cargado de un frío sobrenatural. Las paredes de la iglesia parecían respirar, y sombras invisibles se movían, proyectando figuras humanas que se retorcían en agonía. En el altar, un círculo antiguo estaba dibujado con símbolos que pulsaban con una luz oscura. De repente, un susurro colectivo llenó la sala. Bienvenidos, finalmente han llegado. La figura encapuchada que habían visto en la casa de la colina apareció flotando sobre el círculo, pero esta vez su poder era más evidente. Las sombras a su alrededor comenzaron a materializarse en formas humanas, retorcidas, con ojos vacíos y movimientos antinaturales. No permitiré que destruyan lo que protegemos, exclamó don Rafael, avanzando con valentía hacia las sombras. Detente, Rafael. No podemos luchar contra esto con fuerza física, gritó Sofía, mientras trataba de mantener el diario y el pergamino frente a ella. Sofía sintió una conexión extraña con el pergamino, las palabras y símbolos parecían resonar dentro de su mente. Cada símbolo emitía un pulso que iluminaba su interior, y por un instante, vio visiones del pasado, antiguos rituales, guardianes enfrentando a la sombra, y una línea de luz que parecía atravesar toda la historia del pueblo. Lucía, debes ayudarme a unir el diario y el pergamino. La luz debe prevalecer, dijo Sofía, su voz temblando pero firme. Ahora entiendo, debemos canalizar la energía juntos, respondió Lucía, colocando sus manos sobre las de Sofía. La figura encapuchada gritó con un tono que helaba la sangre. No, ustedes no pueden controlar lo que pertenece a la sombra. Las sombras comenzaron a acercarse rápidamente, pero un rayo de luz surgió del centro del círculo, proyectando un patrón que coincidía con los símbolos del diario y el pergamino. Sofía y Lucía sintieron una corriente de energía recorriendo sus cuerpos, como si la historia misma las protegiera. Ahora, juntas, gritó Sofía. Un estallido de luz llenó toda la iglesia. Las sombras chillaron y comenzaron a desvanecerse, mientras la figura encapuchada era absorbida por un remolino de energía dorada que emanaba de las manos de las dos chicas. Don Rafael, temblando, observaba cómo el poder de la luz prevalecía sobre la oscuridad. Cuando la luz disminuyó, todo estaba en silencio. La iglesia parecía tranquila, pero el aire aún vibraba con una sensación de misterio. Sofía, Lucía y don Rafael miraron a su alrededor, conscientes de que habían sobrevivido a algo que iba más allá de lo humano. ¿Lo logramos?, preguntó Lucía, respirando con dificultad. Sí, pero siento que esto solo fue el comienzo, respondió Sofía, con una mirada que mezclaba alivio y determinación. La sombra puede haber sido derrotada, pero el conocimiento que hemos adquirido, eso nos cambiará para siempre, añadió don Rafael. Sofía observó el diario y el pergamino, ahora brillando suavemente, y comprendió que la historia del pueblo, las sombras y los secretos antiguos, seguían vivos, pero bajo su cuidado. La verdadera prueba no había sido solo enfrentarse a la sombra, sino aceptar la responsabilidad que venía con el poder y la sabiduría que ahora poseían.
El capítulo termina con Sofía mirando la puerta de la iglesia abierta, la luz de la mañana entrando suavemente, y un eco lejano. La sombra puede volver, pero ahora, la luz tiene guardianes. El sol iluminaba el pueblo después de días de oscuridad y misterio. Sofía caminaba por las calles, todavía con el diario y el pergamino en sus manos, sintiendo que cada paso era una conexión con la historia que habían vivido. Lucía la seguía, más tranquila, pero con ojos que reflejaban la experiencia y la sabiduría adquirida. Don Rafael caminaba detrás, pensativo, como si cada edificio y cada sombra recordara algo que había olvidado. Nunca imaginé que el pueblo guardara secretos tan profundos, y que nosotros seríamos parte de ellos, dijo Sofía, deteniéndose frente a la iglesia. Y aún así, la luz prevaleció. Creo que entendimos lo importante, no es el poder de lo que descubrimos, sino cómo lo usamos, añadió Lucía, acariciando suavemente el diario. Don Rafael los observó, con una mezcla de orgullo y alivio. Han enfrentado la sombra, sí, pero también se han enfrentado a ustedes mismas. Esa es la verdadera lección. La luz no es solo derrotar lo oscuro, sino comprenderlo y proteger lo que debe continuar. Al entrar a la iglesia, el aire se sentía ligero, casi como si los muros respiraran con alivio. Los símbolos en las paredes y el círculo antiguo brillaban suavemente, como un recordatorio de que la historia del pueblo estaba viva, pero ahora bajo su cuidado. Sofía. Lucía, hay algo que deben saber, dijo don Rafael mientras las guiaba hacia el altar. El conocimiento que poseen no es solo nuestro legado, también es nuestra responsabilidad. El pueblo confía en que los guardianes de la luz protegerán lo que otros no pudieron. Sofía asintió, comprendiendo que la aventura y el peligro habían sido solo el comienzo de algo más grande. Lucía sonrió, y por primera vez desde que todo comenzó, se sintió completamente en paz. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, mirando el pergamino y el diario. Aprender. Enseñar. Proteger. Y estar listas para lo que pueda venir, respondió Sofía, su voz firme y llena de determinación. De repente, un murmullo suave recorrió la iglesia, como si el viento hablara con voces antiguas. Una figura luminosa apareció frente a ellas, una especie de guardián espiritual, que les dio un último mensaje. La luz vive en quienes comprenden el equilibrio entre conocimiento y responsabilidad. El pasado y el presente convergen en ustedes, y ahora, el legado continuará. Lucía tomó la mano de Sofía, y juntas miraron a don Rafael, comprendiendo que habían cambiado para siempre. No solo habían enfrentado sombras, secretos y miedos, sino que habían aceptado un rol vital en la historia de su pueblo. Nunca olvidaré esto, dijo Lucía, con una sonrisa cálida. Ni yo, respondió Sofía, mientras cerraba suavemente el diario y el pergamino. Pero más que recordar, debemos actuar. La luz no es solo nuestra, es de todos. El sol se elevaba lentamente sobre el pueblo, y cada rayo parecía iluminar un futuro lleno de posibilidades. Sofía, Lucía y don Rafael salieron de la iglesia, dejando atrás el pasado oscuro, pero llevando consigo la sabiduría y la responsabilidad que habían ganado. La sombra había sido derrotada, pero el aprendizaje y el legado permanecían vivos, listos para ser protegidos y transmitidos a quienes realmente entendieran su valor. El capítulo termina con Sofía levantando la vista hacia el cielo, una sensación de paz mezclada con determinación llenando su corazón. El legado de la luz comienza hoy, y nosotras seremos su guía.